Buenas, soy Beatriz Sánchez Escribano, soy matrona IBCLC, consultora de lactancia y, bueno, próximamente mamá también. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué es la anquiloglosia, ¿vale? Vamos a ver unas nociones básicas un poco para, si sospechamos que tenemos alguna dificultad, pues saber un poco si puede ser por una anquiloglosia, que vamos a profundizar ahora un poquito más, ¿vale? Lo primero, pues para hablar de la anquiloglosia, es saber cómo come un recién nacido, que seguro que muchas ya lo hemos visto, ¿vale? Qué es la anquiloglosia, qué es el frenillo lingual, qué factores tenemos que valorar en la lactancia, ¿vale? Qué nos puede saltar la alerta o sospechar que podemos estar ante una anquiloglosia y qué consecuencias puede tener esto tanto para la madre como para el bebé como para largo plazo, ¿vale? Y cómo manejarla, cómo valorarla, cómo diagnosticarla, posturas que pueden favorecer, cuál es el tratamiento, si necesita rehabilitación posterior y quién puede ayudarnos en el caso de que nos encontremos en esta situación. Bueno, lo primero, pues saber que todas las imágenes y los vídeos están protegidos. Algunos son de algunas mamás que me lo han cedido a mí y otros son de fuentes que tienen prohibida su reproducción sin autorización, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar diciendo lo que ya sabemos, que la madre y el bebé son un binomio perfecto. Durante más de 9 meses se crea un engranaje entre ellos que lo que nos va a preparar es para el momento de nacimiento y de ese amamantamiento, de esa lactancia materna. Pero hay veces que hay alguna dificultad que además el entorno distorsiona un poco y hace que sea todavía más complicado superar estas dificultades, ¿vale? La lactancia materna estimula todas esas funciones esenciales en el bebé, como es la deglución, la succión, la respiración, y a su vez estas funciones son esenciales para la lactancia. Si tenemos un problema, por ejemplo, si hemos tenido un bebé muy prematuro que todavía no ha llegado ese momento en el que coordinaba la succión y la deglución, esas dificultades en la deglución y en la succión van a afectar a la lactancia materna, ¿vale? Posiblemente. Igual que si tenemos un bebé con una fisura palatina o con un problema en la movilidad de la lengua, que tenga dificultades en esa succión, también puede afectar a la lactancia. Igual que pues, si tenemos un bebé que está muy congestionado con una infección respiratoria, le va a costar más comer por esa congestión que puede tener, ¿vale? Y además de todo esto, pues ya sabemos y lo habremos oído por activa y por pasiva, la importancia de esa postura, de ese agarre a la hora de amamantar. ¿Por qué? Porque la mayoría de dificultades que hay en lactancia se resuelven o por lo menos mejoran optimizando esa postura y ese agarre, ¿vale? Por eso muchas veces las matronas insistimos tanto en eso y insistimos tanto en valorar una toma cuando nos decís que tenéis alguna dificultad, ¿vale? Y como veremos, la lengua es esencial para todo esto porque es el músculo que nos va a ayudar en el amamantamiento. Para repasar un poco y ponernos en contexto antes de meternos en la anquiloglosia, pues ya sabemos que el agarre es esencial para conseguir esa transferencia óptima de leche, ¿vale? Los bebés cuando maman, no maman del pezón, el pezón es el punto guía, por así decirlo, sino que maman de todo lo que pueden enganchar del pecho, ¿vale? De la areola. ¿Por qué? Porque van a intentar abrir toda esa boca, todo lo que puedan, ¿no? Y mover la lengua para drenar ese pecho y sacar la leche, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer a nivel del agarre y de la postura? Pues favorecer que el bebé tenga el agarre más óptimo posible. ¿Cómo? Pues ayudándoles colocando la cabeza a la altura del pecho, el pezón más o menos, no aquí arriba, que eso tampoco es normal, ¿vale? Pero sí como a la altura más de arriba del labio para favorecer que se coloquen ese pezón ellos en el paladar, como veremos ahora, que tengan el cuello un poquito extendido, ¿vale? Si vosotros intentáis, imaginaos que bebemos agua, ¿vale? Si nosotros tenemos aquí el pezón, vamos a abrir así la boca. Pero si nosotros tenemos el pezón un pelín más arriba, vamos a extender la cabeza y abrir la boca. Para favorecer que ese bebé se enganche mejor al pecho, ¿qué podemos ayudarle? Pues extendiendo un poquito la cabeza, ¿vale? Que el bebé pueda hacer este gesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la cabeza así, nos cuesta mucho más sacar la lengua que si extendemos un pelín la cabeza, la lengua la sacamos mucho mejor, ¿vale? Y además, pues como las personas adultas, nosotros no comemos con la cabeza girada, sino que estamos alineados al plato. Pues en este caso igual, los bebés tienen que estar enfrentados y alineados al pecho materno, ¿vale? Con la barbilla en contacto, la boca todo lo que puedan abierta, los labios vertidos, las mejillas redondeadas, ¿vale? Cuando un bebé en la succión hunde así las mejillas,
Nos está diciendo que algo está pasando ahí, por lo que ese bebé necesita hacer demasiada fuerza y activar esta musculatura además para agarrar el pecho, ¿vale? Entonces eso no sería normal. Igual que tampoco es normal que haga durante la succión esto, como un chasquido, ¿vale? Ni que cuando sueltan el pecho tengamos el pezón deformado. Y por supuesto, no es normal que a las madres nos duela el amamantar. Es cierto que en los primeros días, en los primeros 5 días, hay mamás que menos y otros hasta los 7 o así, pueden tener alguna molestia por la sensibilidad, por el tema hormonal en los primeros días después del parto. Pero eso no tiene que acompañarse de heridas ni tiene que ser un dolor importante. Simplemente, pues a lo mejor eso esperábamos que fuese placentero. Hay una ligera molestia que tiene que ir pasando. Si a los 5 o 7 días esa molestia no ha pasado, hay que valorar qué está pasando. Y por supuesto, si se acompañan de grietas, hay que valorar qué está pasando porque eso no es normal, ¿de acuerdo? Y lo que hemos visto, tiene que estar alineado el bebé al pecho. ¿Tiene que estar siempre tripa con tripa? Pues va a depender, porque cada madre tenemos un pecho, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, mamás con el pecho más terso o más pequeñito, como vemos, pues vamos a tener al bebé más tripa con tripa. ¿De acuerdo? Pero si tenemos un pecho más hacia abajo, pues el bebé no va a estar tan tripa con tripa. Va a estar así, ¿vale? Entonces lo importante es que tengamos la carita del bebé y el cuerpo alineado y enfrentado al pecho materno para que le sea más fácil amamantar y para que no torsione ese pezón y esa mama dentro de la boca, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues la lengua es fundamental en la lactancia, va a ser el músculo que va a drenar esa leche, ¿vale? Nos vamos a enganchar al pecho va a ser el músculo de la lengua el que va a ir sacando. Si veis aquí, un bebé lo que hace es se coloca todo lo que puede del pecho dentro de la boca, el pezón más dirigido hacia la parte del paladar de arriba, va a extender la lengua, va a elevar la lengua, como veis aquí, y luego ir haciendo como movimientos ondulatorios para exprimir el pecho materno, ¿vale? Pues es fundamental que ese músculo funcione bien. Es como si nosotros somos jugadores de fútbol y queremos jugar al fútbol, resulta que los músculos de las piernas no nos funcionan bien, pues vamos a tener muchísimas más dificultades, ¿vale? Vamos a ver aquí un vídeo qué es lo que hace un bebé para coordinar esa succión, esa deglución, esa respiración, cerrando la glotis, cómo mueve esa lengua de adelante hacia atrás, cómo la extiende, la saca, se lleva el pezón hacia atrás, ¿vale? Si lo veis en el vídeo. Por eso cuando tenemos un problema en la movilidad de la lengua, eso puede ocasionar problemas en la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es esencial para la lactancia, ¿vale? Y por supuesto, tenemos que escuchar a nuestro bebé tragar. Si el bebé está comiendo, tenemos que escucharle tragar. Durante los primeros días, como la cantidad del calostro es menor, hay veces que no, pero a partir de la subida de la leche o del tercer día, tenemos que escuchar a nuestro peque tragar cuando está comiendo. Ya sabéis que hay una parte de la succión, porque ya sabemos que el pecho no es solo comida, que hay veces que si tengo un gas, que si quiero relajarme, que si quiero dormirme al final de la toma, pues los bebés hacen una succión, que aunque a mí no me gusta llamarla no nutritiva, porque nutre de otra manera que en ese alimento, pero es una succión más superficial, en la que el bebé no tiene objetivo sacar leche. Pero una succión en la que el bebé quiere comer, especialmente al principio de la toma, tenemos que ver cómo el bebé baja la mandíbula. Son succiones generalmente más lentas, más profundas, porque el bebé va a hacer ese movimiento de la lengua, a tragar, y le vamos a escuchar hacer como glup, glup, ¿vale? Y al principio de la toma solo lo escuchamos prácticamente en todas las succiones. Si tenemos un bebé en el que no solemos escucharle tragar y hace un movimiento así rapidito, como un pajarillo, y escuchamos de vez en cuando tragar, tenemos que sospechar que algo puede estar pasando si además se acompaña de otras dificultades, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí un vídeo de una página que os animo a que veáis, porque tiene un montón de vídeos de amamantamiento gratuitos en diferentes idiomas y que vienen muy bien tanto para las madres como para las mujeres que estáis en proceso de embarazo, para verlos, ¿vale? Mirad, vamos a ver cómo esta mamá, ¿veis a este bebé cómo mueve la mandíbula hasta abajo? ¿Vale? Es profundo ese movimiento, lento, ¿vale? Y ahora no lo escuchamos, pero vamos a ver cómo se escucharía como glup, 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 como tragando, ¿vale? Y en este exactamente igual. Aquí escuchamos, ¿vale? Es un movimiento profundo y veis más lento, porque el bebé tiene que mover todo esto hasta prácticamente la orejita, ¿vale? Esto es importante a la hora de valorar que todo va bien. Vale, pues
Pues una vez visto esto, vamos a ver qué es la anquiloglosia, ¿no? Esto que parece que ahora está tan de moda. Bueno, pues la anquiloglosia no es otra cosa que significa lengua atada. Es decir, esa lengua y ese músculo tan importante que hemos dicho para la lactancia, pues vemos que hay una limitación en esa movilidad de la lengua. Es una condición congénita, es decir, que es desde el nacimiento, por la que el frenillo lingual, esta parte que vamos a ver ahora de aquí abajo, es anormalmente corto, ¿vale? Y va a limitar esa movilidad de la lengua. Si os fijáis aquí en la fotografía vemos un bebé con una lengua que se mueve perfectamente, ¿vale? No lo vemos en movimiento, pero lo vemos en la imagen, que es capaz de lo que hemos dicho, extenderla, sacarla, levantarla, llevarse el pecho hacia atrás. Y aquí vemos una lengua con anquiloglosia. ¿Por qué? Porque esa lengua está limitada, está pegada por ese frenillo más corto a la base de abajo de la lengua. ¿Y qué nos dificulta? Pues nos dificulta poder hacer ese agarre profundo al pecho. Veis que aquí prácticamente lo que está cogiendo el bebé es el pezón, ¿vale? Como hemos dicho, el bebé mama no solo del pezón, sino también de la areola, fundamentalmente de la areola. Entonces, si tenemos un bebé que solo saque aquí, solo va a sacar leche de esta parte, cuando el objetivo es todo esto. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues si tenemos un bebé que solo se engancha aquí, al principio de la toma, cuando el pecho esté lleno, pues le van a salir chorros de leche, fenomenal. Pero cuando ya el pecho no esté tan lleno y el bebé tiene que seguir comiendo, vamos a tener un bebé que no se va a estar alimentando posiblemente bien. ¿Por qué? Porque no es capaz de coger todo lo que puede del pecho, ¿vale? Entonces, ese frenillo lingual es la membrana que sujeta la lengua por debajo, ¿vale? Y que cuando se desarrolla demasiado, pues impide mamar, hablar y otras cosas como veremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a atar esa lengua a la base de abajo, ¿vale? Todos tenemos frenillo lingual. Todos tenemos frenillo, lo que pasa es que unos están más desarrollados, más acortados, más restrictivos y son los que van a limitar esa movilidad de la lengua, ¿vale? Y es importante tener claro que los frenillos no crecen con la edad. Es decir, que si algún profesional os dice, sí, tiene frenillo, pero bueno, en unos meses se resolverá espontáneamente. Si ese frenillo ya me está dando problemas, posiblemente ese frenillo no mejore. ¿Por qué? Porque no crecen con la edad. De hecho, hay muchos adultos que en su día nos diagnosticaron de un frenillo restrictivo, de un frenillo corto, y que a la larga han tenido problemas, como veremos luego, de maloclusión dental, de problemas de sueño y demás, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que no todos los frenillos requieren tratamiento, ¿vale? Hay frenillos que son frenillos cortos, pero que a la hora de explorarlos no limitan la movilidad, que son funcionales y que posiblemente no haya que tratar, pero sí saber de su existencia, porque a lo mejor inicialmente en funciones como la lactancia no nos están repercutiendo negativamente, pero puede ser que a la larga nos afecten en otras cosas. Entonces, como madres, nos gustaría saber que nuestro niño puede tener una anquiloglosia, ¿vale? Entonces aquí vemos, como veremos, hay distintos tipos de frenillos. Y aquí vemos un frenillo, pues que vemos claramente ese frenillo unido a la base de la lengua. Y aquí, aunque no vemos esa telilla, pues sí que vemos que esa lengua le cuesta elevarse, como veremos más adelante, ¿vale? No se sabe la causa exacta de la anquiloglosia, sí que sabemos que es un defecto embriológico, es decir, que desde las primeras semanas de embarazo, cuando ese bebé se está formando, algo ocurre que se ocasiona ese frenillo demasiado desarrollado, ¿vale? Y que la genética tiene un papel importante. De hecho, suele haber ahí un factor genético importante. Muchas veces tenemos en consulta, yo tengo consultas mamás que me dicen que consultan durante el embarazo para una segunda lactancia o en el posparto, y tienen alguna dificultad con la lactancia y nos cuentan, sí, pues con nuestro otro hijo tuvimos muchos problemas, al final tuvimos que dejar la lactancia o al final tuvimos que llegar a realizar pues una mixta y demás y nunca se supo por qué. Eso ya nos hace pensar que algo puede pasar y muchas veces exploramos la boca de ese peque y vemos que hay una anquiloglosia, ¿vale? Porque sí que tiene un importante factor genético y especialmente ligado al cromosoma X, es decir, es más prevalente en varones. Y es una moda, porque yo muchas veces escucho a compañeros decir, no, pues es que esto es una moda, ahora parece que todos son frenillos. Bueno, no es que sea una moda, es que ahora, afortunadamente, cada vez hay más profesionales formados en esto y antes, pues las mujeres si tenían problemas para amamantar, pues siempre estaba o una vecina o una nodriza o alguien que amamantaba a sus hijos, ¿no? Pero ahora las mujeres que están muy concienciadas de la lactancia o que realmente quieren amamantar, muchas veces buscan por qué no puedo o por qué estoy teniendo estos problemas, ¿no? Y las mujeres que muchas veces llegan a la consulta vienen con una dificultad. Que ojo, no todos los problemas de lactancia son frenillos ni muchísimo menos. De hecho, la mayoría de los problemas se resuelven optimizando la postura y el agarre.
Pero los que sí lo son, pues tienen todo el derecho del mundo a que alguien lo valore y lo diagnostique, ¿vale? Como veis, hay una discrepancia en la discordancia, en la prevalencia de la anquiloglosia. Hay bibliografía que nos habla de entre un 1 y un 10%, y luego hay un estudio del año 2020 que nos habla de hasta un 32,5% en nuestra población, ¿vale? Esto, pues bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas para empezar, porque como veremos más adelante, hay algunos tipos de frenillos que tampoco todo el mundo hay consenso de si se consideran frenillos. Pero está claro que esto es un problema que existe y que hay que saberlo valorar, ¿vale? Entonces, antes que nada, vamos a ver qué factores vamos a valorar en una lactancia materna, independientemente de si es por un problema de anquiloglosia o no. Al final, lo fundamental es valorar la postura y el agarre. Yo cuando venís a veces a consultas y me decís, no, me han dicho que el agarre está fenomenal. Ah, ¿te han visto una toma? No, no me han visto ninguna toma. Entonces no se puede valorar si la postura, el agarre y la succión está bien en ese bebé, porque tenemos que valorar una toma, tenemos que verlo, tenemos que escuchar, ¿vale? Por eso muchas veces los vídeos o las fotos, especialmente las fotos, pues tampoco nos aportan muchísima información, ¿vale? Tenemos que vigilar ese patrón de deposiciones y misiones en los bebés. Ya sabemos lo normal es pues, que un bebé recién nacido cada vez vaya haciendo las deposiciones más amarillentas, que el primer día haga al -1, el segundo día al -2, el tercer día al -3, y a partir del tercer día pues al -3. ¿Que va a haber bebés que hacen una deposición y son bebés totalmente sanos? Por supuesto que sí, pero todo lo demás va a estar bien. Si tenemos un bebé con dificultades en lactancia en la que el patrón de deposiciones está un poco justo, pues vamos a valorar para ver si hay algún problema, que a lo mejor no lo hay, pero hay que valorarlo, ¿vale? Igual que el tema de las misiones, pues tienen que ser contundentes, claritas, y a partir del tercer día al menos 6 misiones que pesen, contundentes, ¿vale? ¿Que no cumple ese patrón? Pues igual habrá que valorar si todo lo demás está bien, si por ejemplo está teniendo una buena ganancia de peso, teniendo en cuenta que no tenemos tampoco que obsesionarnos porque todos los bebés al nacer pierden peso porque nacen inflamados, van a perder hasta un 7 o 10% del peso, y que la mayoría en la segunda semana de vida, alrededor del 15 día, han recuperado el peso del nacimiento. Todo esto hay que individualizarlo, ¿vale? Pero un poco a grandes rasgos. Si esto no ocurre, pues tendremos que valorar más ampliamente todo lo demás. Por supuesto, hay que ver la historia de la madre, de embarazo, cómo se encuentra ella, cómo ha sido el embarazo, cómo ha sido el parto, ¿vale? Hay partos que son o partos muy rápidos o partos muy largos, con largas inducciones, bebés con malposiciones, que están en posterior mucho tiempo, que están de nalgas durante todo el embarazo, que tienen un parto instrumental en el que un instrumento, bien un forceps, una ventosa, ejerce una presión para que nazca ese bebé, y que pueden tener dolor o pueden tener una contractura o pueden tener pues, contracturas como tortícolis, una asimetría, y todo eso también puede dificultar la lactancia materna más allá de una anquiloglosia por un frenillo, ¿vale? Por supuesto, es esencial la sensación de la madre. Las madres, confiad en vosotras. Muchísimas veces sabéis que algo está pasando, que algo no va bien, pero todo el mundo que os dice que va bien y vosotros sabéis que no, ¿vale? Pues luchar por esa sensación, porque muchas veces, la mayoría de las veces lleváis razón, porque sois quien mejor conocéis a vuestro bebé, ¿vale? Y vuestra lactancia. Lo que hemos dicho, el dolor, las grietas no son normales, eso que nos decían de, bueno, es hasta que hagas callo. No, no es hasta que hagas callo, ¿vale? Muchas veces, pues, por ejemplo, son bebés que tienen contracturas al nacimiento y que cuando pasan meses no es que se resuelva la contractura, porque los adultos nos tratamos las contracturas y los bebés también hay que tratarlas, aunque sean recién nacidos, ¿vale? Pero muchas veces compensan y por eso pues a lo mejor no nos dejan de hacer esas heridas, ¿vale? Pero el bebé sigue teniendo un problema ahí, de que a lo mejor no moviliza bien hacia los dos lados la cabeza porque tiene una tortícolis, por ejemplo, ¿vale? Y luego el comportamiento del bebé es fundamental. Tenemos un bebé contento que duerme, come, descansa, un bebé irritable todo el día, eso también nos tiene que dar información, ¿vale? ¿Y qué nos puede poner un poco en alerta o sospechar de que, oye, esto a lo mejor esta dificultad que estoy teniendo puede tener que ver con una anquiloglosia, ¿no? Pues primero mirando al bebé. Lo primero agradecer a la doctora Carmen Vega Quirós, que es una IBCLC que bueno, que es muy activa en redes sociales como Instagram, que publica casos y, por ejemplo, esta fotografía es suya, en la que se observan algunos de los rasgos que puede tener un bebé con anquiloglosia, ¿vale? Por ejemplo, esos mofletes, super mofletes que yo llamo, ¿vale? Mofletes que se llaman de trompetista. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a un bebé que intenta abrir la boca para enganchar el pecho, pero como tiene la lengua anclada no puede, lo que hace es
atrapa el pecho todo lo que pueda, ¿vale? Como que lo aprieta con toda la boca para que no se le escape. Entonces tenemos que esta musculatura con la que la aprieta se hiperdesarrolla. Entonces vamos a tener un hiperdesarrollo de esos mofletes por esa fuerza que hace. Vamos a tener toda esta musculatura hiperdesarrollada y se nos van a hundir unos hoyuelos, ¿vale? ¿Por qué? Por esa fuerza que hace para que no se le escape el pecho, ¿vale? ¿Qué más? Pues por esa fuerza puede tener un callo de succión arriba, un callo de succión abajo, especialmente abajo, porque donde está la lengua anclada es abajo, ¿vale? Hay bebés que tienen callos de succión y no tienen anquiloglosia, pero bueno, son cosas que valoramos, ¿vale? Vamos a tener un bebé que al tener la lengua atada abajo, pues va a tener la lengua siempre en la parte de abajo. Cuando duerme, duerme con la boca abierta muchas veces y tiene la lengua reposando abajo. Cuando lloran, lloran y no levantan la lengua a llorar, sino que lloran con la lengua abajo, ¿vale? Una lengua que suele estar blanca de esa fuerza que hacen contra el pecho, que suelen hacer chasquidos al mamar y que, como veis aquí en este peque, tiene la barbillita metida hacia adentro con una retronateada, que es esa barbilla metida, que todos los bebés tienen metida un poquito, pero no tan llamativo, ¿vale? Nuestro bebé puede tener alguno de estos, puede tener todos, puede tener algún, no tiene por qué tener todos estos signos, ni muchísimo menos, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Pues también va a haber unas características en la madre y en el bebé que pueden hacernos pensar en esto. Si tenemos alguna de estas dificultades, lo primero no va a ser buscar una anquiloglosia, va a ser valorar esa toma y valorar otras muchas cosas. Pero también tenemos que mirar en la boca del bebé y palpar esa boca, como vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, una madre que tenga dolor, que tenga grietas, que tenga conductos obstruidos de repetición, o mastitis de repetición, porque por ese agarre errático que nos ocasiona un trauma en el pecho de manera repetida y se nos inflama el pecho de manera repetida. Podemos tener un problema de baja producción, ¿por qué? Tenemos un bebé que saca poquita leche porque no puede, ¿vale? O todo lo contrario, un bebé que ocasiona una hiperproducción en la madre. Madres que dicen, es que mojo toallas de la cantidad de leche que creo. ¿Por qué? Porque la madre ha respondido a ese agarre errático aumentando la producción para facilitar la alimentación del bebé, ¿vale? Es decir, que podemos tener cualquiera de las dos cosas, ¿vale? De hecho, hay bebés que esa hiperproducción de la madre durante los primeros 3-4 meses satisface y compensa ese mal agarre del bebé, pero cuando la producción de leche se estabiliza alrededor del tercer-cuarto mes, puede ser que esos bebés que han tenido una ganancia fantástica de peso empiecen a no ganar tanto peso. ¿Por qué? Porque ya esa madre no va a estar hiperproduciendo durante todo el tiempo que dure la lactancia. Entonces puede ser bebés que se estanquen en la curva de peso, ¿vale? Bueno, todas estas dificultades o cualquiera de ellas pueden ocasionar pues, una tristeza en la madre, una frustración que les lleve incluso a abandonar la lactancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muchas horas al día y porque somos humanas, ¿vale? Y además esa transferencia inefectiva de leche, por lo que hemos dicho, puede ocasionar una pérdida de peso, bien desde el principio o bien más adelante, aunque al principio haya sido normal. Y en el bebé pues va a haber una limitación en la movilidad de la lengua, puede haber alguna simetría, la succión inefectiva, bebés que están irritables, que están cansados, que tienen tomas interminables, porque como no sacan suficiente leche, sacan solo de aquí, pues lo que hacen es compensan estando mucho tiempo, ¿vale? A veces son bebés que hacen tomas de más de una hora, descansan 10 minutos y a los 10 minutos te vuelven a pedir y así, ¿vale? Entonces son madres que estamos agotadas por esa situación. O todo lo contrario, bebés que son bellos durmientes, que son buenísimos porque lo que hacen es, bueno, pues para lo que saco voy a hibernar y voy a no gastar energía, ¿vale? Entonces son bebés que no suelen pedir tanto al pecho, que además tampoco tienen una buena ganancia de peso, porque pues precisamente por eso, ¿vale? Son bebés que ese mal agarre puede ocasionar acúmulo de gases, de reflujo, esa pérdida de peso que hemos dicho y que además tengan tendencia a morder. ¿Por qué? Pues para agarrar ese pecho que se nos escapa, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Que con el biberón no existe la anquiloglosia? Pues por supuesto que también, porque la lengua del bebé es igual si tiene el biberón que si no tiene el biberón, ¿vale? La diferencia un poco es que con el biberón es cierto que cuando nosotros tenemos un biberón, con hacer un poquito de golpeteo en la tetina sale un chorro de leche, ¿vale? Entonces muchas veces no suelen asociarse a tanta pérdida de peso, ¿por qué? Porque fluye la leche con más facilidad. Pero sí que tenemos dificultades para que el bebé agarre el biberón, se oyen chasquidos y suelen perder leche por las comisuras. ¿Por qué? Porque no son capaces de
movilizar esa lengua bien y gestionar ese flujo de leche. Por eso muchas veces se atragantan tomando el biberón o tardan muchísimo en tomárselo. ¿Por qué? Porque no pueden gestionar toda esa cantidad de leche, ¿vale? Y también suelen asociarse a bebés, pues eso, que tienen incluso con el biberón un acúmulo de gases por ese mal sellado que hacen con la lengua. Por lo tanto, la solución a una anquiloglosia no es el biberón. Y quien nos diga eso, desconfiad, huid, ¿vale? Porque ese problema va a seguir existiendo aunque cambiemos del tipo de alimentación del bebé. Y luego hay otras secuelas que pueden existir más adelante relacionadas con la anquiloglosia. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que la lengua es la plantilla del paladar. Por lo tanto, si esa lengua está alterada, su movilidad va a repercutir en todas las funciones en las que está relacionada. Por ejemplo, si la lengua no se mueve bien, la boca se va a deformar, se va a alterar la mordida, vamos a tener problemas, todo esto podemos tenerlo o no, ¿vale? Pero sí que están asociados a la anquiloglosia. Vamos a tener una alteración en la masticación, maloclusiones, alteraciones en el habla, en la deglución, en la succión, más atragantamientos, alteraciones en el sueño. Por ejemplo, se relaciona con más riesgo de síndrome de apnea del sueño, obstructiva del sueño. Alteración en la respiración, porque son bebés respiradores bucales que duermen con la boca abierta, la lengua abajo. Esa sequedad que tienen en la boca de tenerla siempre abierta hace que las amígdalas se hipertrofien, con todos los efectos que puede tener eso, que sean roncadores crónicos, que duerman peor porque están siempre con la boca abierta y la boca seca, ¿vale? Entonces tengan más despertares, sueño menos reparador y luego pues esos malestares abdominales que pueden tener por ese mal sellado de la lengua, con cólicos, con más riesgo de reflujo y demás, ¿vale? Entonces, si sospechamos, si algo nos hace, se nos enciende la bombilla de algo está pasando, hay que valorarlo, ¿no? Tenemos que acudir a un profesional para que nos valore un poco y diagnostique o descarte si hay una anquiloglosia. Muchas veces venís las mamás a consulta y me decís, no, me han dicho que no tiene frenillo, porque además me han dicho que saca la lengua muy bien, o que tiene un poquito de frenillo, pero no mucho. Y yo me pregunto, y ahí lo que os tenéis que preguntar es, ¿alguien le ha explorado la lengua? Es decir, ¿alguien le ha tocado la lengua? ¿Ha visto cómo la mueve? ¿Ha palpado ese frenillo? Y si lo ha hecho alguien, lo ha hecho alguien con conocimientos en lactancia y anquiloglosia, ¿vale? Si nadie le ha tocado la lengua, no os fiéis de ese no diagnóstico, ¿vale? Porque no es posible descartar una anquiloglosia sin haber tocado. Y por supuesto, por vídeo y por foto no se puede diagnosticar ni descartar una anquiloglosia, ¿vale? A ver, a no ser que sea una anquiloglosia súper llamativa, con un frenillo súper restrictivo donde mandéis un vídeo, pues te puede hacer pensar si puede ser o que no, pero es importante explorarlo con la mano, ¿vale? Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Bueno, pues como en todo caso, vamos a hacer una historia clínica, vamos a observar una toma, vamos a explorar el pecho y vamos a explorar al bebé, ¿vale? Vamos a ver cómo es su anatomía, cómo es esa barbilla, cómo es su paladar, cómo tiene el frenillo de largo, dónde se inserta, cómo de elástico es. Vamos a ver si tiene alguna simetría, por si fuese un problema de que tenga una tensión en la lengua, no por un frenillo, sino porque tenga una tortícolis, una contractura por un parto instrumental, o por una situación de nalgas durante todo el embarazo, o por una inducción donde ha estado en posterior mucho tiempo, ¿vale? Vamos a fijarnos en sus mofletes, en si tiene algún callo de disfunción y sobre todo en la movilidad de esa lengua, ¿vale? Vamos a ver, nuestro bebé levanta la lengua con la boca abierta, la levanta en forma de cuchara o la levanta bien. ¿Dónde tiene la lengua cuando duerme o cuando llora? Reposa abajo, duerme con la boca abierta y la lengua abajo, saca la lengua, hasta dónde la saca, la mueve hacia los lados. Cuando está mamando, si abre la boca, pierde el sello de la lengua, o si yo lo exploro, o si nosotros los profesionales, cuando lo exploramos con el dedo, empiezan a succionar con la lengua, pero en cuanto tiramos un poco de la barbilla, pierden ese sello, ¿vale? Porque eso nos está diciendo que esa boca al abrirse tira de esa lengua atada, ¿vale? Se deprime la lengua cuando yo presiono el frenillo, presiono, perdonad. Todo esto nos va a hablar un poco de cómo es la función de la lengua. Entonces, tenemos herramientas para diagnosticar de manera un poco estandarizada, aunque no es del todo así, y poder determinar un diagnóstico o no de anquiloglosia. Es cierto que no hay tantas herramientas como nos gustaría, porque están puestas súper estudiadas y las que hay son de hace muchos años, ¿vale? Y que también se necesita una práctica a la hora de pasar estas escalas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me da una puntuación y a otra profesional
le da un punto más arriba o abajo, pero bueno, ya nos está haciendo valorar un poco cómo está siendo esa función de la lengua, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo la herramienta que más utilizo es la herramienta de Hasselbalch, ¿vale? Que nos va a valorar tanto el aspecto del frenillo, es decir, cómo es anatómicamente, como la función, que es muy importante, ¿vale? ¿Cómo se explora un bebé? Bueno, pues existe este aparatito que es una sonda canalada, ¿vale? Que no duele. Lo que hace se coloca debajo de la lengua, ¿vale? Como veis aquí. Los bebés les molesta, ¿por qué? Pues porque al final les sujetas, notan algo frío en la boca y a los bebés no les gusta que le toques la boca, ¿vale? Pero no es dolor, es sujetar la lengua hacia arriba para ver bien cómo es ese frenillo, ¿vale? Entonces, explorándolo así, vamos a ver pues la apariencia de esa lengua, si es redonda, si es cuadrada, si tiene alguna hendidura tipo serpiente o corazoncito en la lengua, ¿vale? Cómo es de elástico ese frenillo, cuánto mide, dónde se une, si es posterior a en la encía, un poco más atrás, al principio en la punta de la lengua, un poco más atrás, y todo esto nos va a dar una puntuación en aspecto. Que si ese aspecto es menor o igual a 8, vamos a diagnosticar de una anquiloglosia, ¿vale? Y además vamos a valorar esa función, esa movilidad. ¿Cómo? Pues explorando al bebé, como vemos aquí, ¿vale? Vamos a ver si lateraliza bien la lengua hacia los lados, si la eleva al abrir la boca, cuánto la eleva y cómo la eleva, si la extiende, si la expande, ¿vale? A la hora de succionar, cómo mantiene esa concavidad, ese abrazo a la lengua, ¿vale? Esa ventosa, y si al abrir la boca mantiene esa ventosa, ¿vale? Ese sello lingual. Y cómo mueve esa lengua. Y luego veremos si hace chasquidos en la toma. Y todo eso nos va a dar una puntuación relacionada con la función que si es igual o menor de 11 nos va a hacer sospechar, nos va a hacer diagnosticar de una anquiloglosia, ¿vale? Hay tipos de frenillos linguales. Es cierto que no hay consenso sobre algunos tipos de frenillos como los frenillos tipo 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien lo considera más un problema muscular y tampoco hay un estándar ni un consenso en su tratamiento. Pero bueno, a grandes rasgos vamos a tener como 4 tipos de frenillos, por así decirlo, ¿vale? Los frenillos tipo 1 y 2, que son más anteriores, que vemos claramente una telilla que ata la lengua abajo, ¿vale? Un poquito más hacia atrás. Y luego unos frenillos que, por hablar así de manera coloquial, vamos a ver en el frenillo tipo 3 un poquito de telilla y luego como un trozo como carne, como que la lengua está unida por un trozo de carne. Todos los frenillos tienen un componente un poquito de carne, por así decirlo, que se llama componente submucoso, pero estos especialmente, ¿vale? Entonces vamos a tener que el bebé levanta la forma como la lengua como un cuenco, ¿vale? Es decir, no puede porque tiene ahí pegada la lengua, ¿vale? Y en los tipo 4 directamente, por eso muchas veces están más infradiagnosticados, no vemos telillas, sino que vemos como unida la lengua por un bloque de tejido submucoso, ¿vale? Como vemos, perdonad, ahí. Entonces, estos son los tipos de frenillos. Al final lo importante es valorar también esa función de la lengua, lo que hemos dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer una vez el profesional diagnostica que hay una anquiloglosia? Aparte del tratamiento que ahora veremos, hay posturas y cosas que podemos hacer para optimizar esa dificultad que tiene el bebé en movilizar la lengua. Por ejemplo, pues es muy importante ese agarre profundo, favorecer el agarre profundo del bebé, ¿vale? ¿Cómo? Pues como ya habremos visto muchas. La idea es favorecer, como veis en la foto, que el bebé coja el pecho un poco más asimétrico, ¿vale? Entonces nosotros vamos a coger el pecho en cualquiera de las posturas así, dirigiendo el pezón un pelín más hacia arriba para favorecer que el pezón se lo coloque en la parte de arriba, ¿veis? ¿Vale? Y vamos a ayudar a dirigir un poco el agarre del bebé para que lo haga. Por ejemplo, vemos aquí en esta postura, vamos a poner, por ejemplo, en esta postura de cuna invertida, tenemos el pecho, vamos a colocar la manita de oreja a oreja por detrás, el bebé alineado, pegadito a mí, poniendo el pezón a la altura de la de arriba y justo cuando abra la boca vamos a dirigirle, ¿vale? Para favorecer ese agarre profundo. Como nosotros cuando vamos a comernos una hamburguesa enorme, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues un poco lo mismo. Y luego hay posturas que pueden ayudar a optimizar o a favorecer ese agarre de estos bebés con estas limitaciones. Una de las posturas que yo, por ejemplo, veo que las mamás que tienen bebés con anquiloglosia mejor les va es la de caballito. Es cierto que al principio os soléis sentir muy incómodas con ella porque parece que el bebé se os descontrola para todos los lados, ¿vale? Especialmente si estáis en una silla, pero cuando estéis pues, rodeados de cojines que os dé más seguridad, es una postura que suele ir muy bien. ¿Por qué? Porque lo que va a ayudar es a abrir la boca del bebé, ¿vale? Ya que le dirijáis bien. Entonces, como veis ahí en la foto, consiste en que voy a poner al bebé como horcajadas, ¿vale? Con una mano
me voy a hacer ese agarre asimétrico sujetando el pecho y con la otra mano voy a colocar como de oreja a oreja, favoreciendo un poquito la extensión de la cabeza, colocando el pezón cerquita del labio de arriba y cuando abra la cabeza voy a dirigir al bebé, ¿vale? Cuando empiece a succionar, pues luego me puedo recostar, que prácticamente se convierte en una postura de crianza, ¿vale? Luego la postura de Rupi, que también conocéis, que al final es igual, es favorecer un poco la extensión de la cabecita y ese agarre asimétrico, o la postura de cuna invertida, que es la que hemos visto, ¿vale? Muchas veces en la postura de caballito podemos ayudarle al bebé con la mano con la que sujetamos el pecho, como tirarle un pelín así de la mandíbula hacia así, ¿vale? Que se llama postura de bailarina, para ayudarle a que esa lengua le dé un poquito más, ¿vale? Y luego, pues vamos a hacer el tratamiento de esa limitación que hemos visto. Si hemos hecho un diagnóstico de anquiloglosia, esa anquiloglosia está provocando una clínica, un problema y vemos que hay una limitación, entonces el tratamiento de elección es la frenotomía, que es el corte de ese frenillo, ¿vale? Es cierto que hay en ocasiones en las que lo primero que hacemos no es una frenotomía, sino que especialmente en frenillos submucosos, por ejemplo, en los tipo 3 o 4, muchas veces derivamos a un fisiosteópata primero para que libere un poco la tensión de esa boca y porque hay estos frenillos hay veces que mejoran simplemente con fisiosteopatía o por lo menos mejoran mucho la función de la boca. Hay veces que no es necesario cortarlos, porque especialmente en los tipo 4 no hay consenso en qué momento realizar la frenotomía o si realizarla, ¿vale? Y muchas veces también ese tratamiento de fisiosteópata especializado en anquiloglosia, por supuesto, esto es como todo, ni todos los profesionales pediatras saben de anquiloglosia ni matronas, ni todos los fisiosteópatas, pues al final cada profesional se enfoca un poco más a un campo, aunque todos deberíamos tener unas nociones básicas, también es verdad. Bueno, me despisto. Entonces, hay veces que, por ejemplo, nos parece un frenillo tipo 4 y después de tratarlo con un fisiosteópata, al liberar esa lengua vemos que se trata de un frenillo tipo 3 que sí que tiene como esa telilla, por así decirlo, ¿vale? Y por supuesto, el tratamiento tiene que ser en consenso con la familia, informándoles de los pros y contras del procedimiento y con un consentimiento informado, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo es la técnica de esta frenotomía. Entonces, ¿cuándo se corta? Pues no hay consenso. Lo que está claro es que cuanto antes mejor, porque tenemos un bebé que está teniendo, una madre y un bebé que están teniendo problemas en esa lactancia, ¿vale? Y que tiene una limitación no solo de cara a la lactancia, sino a esa movilidad de la lengua. Y además es un bebé que tiene esa limitación desde que está dentro de la madre. Ojo, porque muchas veces decimos, bueno, pero esto le pasa desde que ha nacido. No, el bebé dentro de nosotras ya está tragando y está intentando mover esa lengua. Entonces, cuanto mayor sea el bebé, mayor necesidad va a tener de logopedia previo y posterior a la frenotomía y de rehabilitación, porque más tiempo lleva con esa lengua anclada, ¿vale? Igual que cuando nos hacemos un esguince, si estamos semanas y semanas y semanas sin rehabilitar eso, pues al final nos va a costar muchísimo más, ¿vale? ¿Y cómo es la intervención? ¿Tiene que entrar en quirófano? Pues bueno, la Asociación de Cirugía Pediátrica dice que si el bebé tiene menos de 6 meses no precisa quirófano, ¿vale? Ni medicación, ni ayunas, ni la separación madre-bebé. Y esto es importante saberlo porque todos los efectos que puede tener en un bebé recién nacido o en un bebé de 2 meses, pues las ayunas, la separación de la madre y el bebé y demás. Y la anestesia, porque muchas veces decimos, pero madre mía, ¿cómo le van a dar un corte a mi niño sin ningún tipo de anestesia? Bueno, pues no está recomendada porque tiene más riesgos en cuanto a alergia, a toxicidad, especialmente si son menores de 6 meses. No está recomendada ni inyectada, ni general, ni tópica en spray. ¿Por qué? Porque al final la tópica en la lengua pues termina tragándose y el bebé todavía es inmaduro como para procesar esa medicación, ¿vale? De hecho, existe un riesgo de metahemoglobinemia si se usa en bebés menores de 6 meses. Y luego, pues hay algún riesgo, pues el riesgo principal es que se produzca una hemorragia, que yo la verdad es que nunca he visto una gran hemorragia después de una frenotomía, ¿vale? Pero bueno, es un riesgo que existe ahí, que no suele ser común a no ser que el bebé tenga una coagulopatía o alguna alteración, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, pues lo más importante es tener una buena sujeción del bebé. Generalmente se hace en una camilla en la que un profesional sujeta las manitas así del bebé sobre la cabeza, ¿vale? Para inmovilizarle. Y luego vamos a colocar el mismo aparato que veis aquí en la foto que hemos utilizado, el mismo instrumental para valorar el frenillo, que es la sonda canalada. Vamos a levantar la lengua y vamos a realizar un corte de ese frenillo, ¿vale? Un corte y luego vamos a abrir un pelín para liberar completamente ese frenillo y ese componente submucoso que tiene, ¿vale? ¿Cómo se realiza el corte?
pues se puede realizar con tijera, con láser o con bisturí eléctrico. No hay beneficios de uno frente a otro. Lo más común es realizarlo con tijera. ¿Por qué? Porque es un procedimiento ambulatorio y no hay que complicarlo y no hay que, pues que no precisa de nada tan complejo como puede ser un láser, ¿vale? Entonces, bueno, se puede utilizar cualquiera de las tres cosas, no hay beneficios de uno frente a otro. Después del frenillo justo, se comprime un poquito con una gasa, hay veces que se empapa en un vasoconstrictor, como por ejemplo Antafibrin, y se comprime debajo de la lengua y luego inmediatamente se propone poner al pecho, porque ya no solo porque es la mejor rehabilitación para que esa lengua se mueva, sino para que nuestro peque tenga esa analgesia y ese alivio del dolor, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver después de cortar? Bueno, pues lo que se va a ver es un rombo, ¿vale? De esa liberación del tabique junto con ese tejido submucoso de lo que hablamos, ¿vale? Y luego a partir del segundo día ya podemos empezar a ver esa telilla, una telilla amarilla que es como una placa de fibrina, que es como la cicatrización. No nos asustemos si vemos que a nuestro peque le ha salido una placa amarilla debajo de la lengua. Es normal y eso luego se le caerá, ¿vale? Es por la cicatrización. Como en todo, pues tenemos que ver que no huela mal, que no empiece a supurar mucho. Es una placa que pues, se queda así amarilla, quizá un poquito más grande y luego se cae, ¿vale? Entonces aquí vemos un bebé con un frenillo restrictivo que luego se ha cortado, veis cómo se ve aquí el rombo y eleva la lengua, ¿vale? Y es importante ver este rombo porque no vale con cortar solo la telilla, ¿vale? Esto es como un barco, ¿vale? Con el mástil, que sería el tabique, y las velas, que sería el componente submucoso. Hay que cortar todo para liberar el frenillo, ¿vale? Y todos los frenillos tienen un componente submucoso, entonces es importante que veamos ese rombo, ¿vale? ¿Y necesitan rehabilitación posterior este procedimiento? Pues bueno, la herida como tal cierra mucho a los 15 días generalmente, pero la cicatrización total pues, puede tardar hasta 6 semanas o incluso alguna más, ¿vale? Aunque la mejor rehabilitación es la succión al pecho, ¿por qué? Porque el bebé va a estar movilizando esa lengua para sacar la leche, se suelen recomendar ejercicios después de la frenotomía, aunque no hay evidencia de su uso, ¿vale? También es cierto que no hay evidencia porque tampoco está muy estudiado. Entonces, la mayoría de profesionales que nos dedicamos a esto sí que lo recomendamos. ¿Por qué? Pues por sentido común. Porque si hemos liberado de una lengua que está atada y esa lengua no favorecemos que se estire, que se movilice, tiene riesgo de que se vuelva a pegar. A lo mejor no completamente, pero sí que se vuelva a pegar parcialmente, ¿vale? Entonces, junto con los ejercicios, muchas veces se recomienda un fisiosteópata para liberar y tratar esa lengua y darle movilidad, ¿vale? Muchas madres me preguntan, Jove, ¿y lo voy a notar desde el principio? Pues depende de cada madre y cada bebé. Hay frenillos que son tan restrictivos, como tipo 1 o 2, que nada más liberarlo se nota mejoría, ¿vale? Y hay otros que les cuesta un poquito más. Mi experiencia es que los submucosos hay veces que cuestan un poquito más, ¿vale? Pues porque necesitan recobrar esa movilidad de esa parte muscular todavía más, ¿vale? Entonces, en ocasiones la mejoría franca tarda en llegar unas semanas, ¿vale? Por eso es importante también la rehabilitación posterior. En cuanto a los ejercicios que os digo, no hay consenso tampoco de qué tipos de ejercicios, ni cuántas veces, ni durante cuánto tiempo. Yo os diría que al menos mínimo 15 días es importante, ¿vale? Y si son más semanas, mejor todavía. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, la cicatrización total tarda más de un mes, ¿vale? Entonces, con los dedos limpios, en varias veces al día, o por lo menos más de una vez cada ejercicio, ¿vale? Yo os pongo aquí distintos tipos de ejercicio, pero no hay un consenso de todos. Hay algunos ejercicios que, por ejemplo, hay profesionales que recomiendan esperar a que se caiga la herida, la costra, ese rombito amarillo que hemos dicho, y otros que dicen que desde el principio porque precisamente evita que se vuelva a pegar. Entonces, así a grandes rasgos, pues hay que estimular el labio de arriba para que le saque la lengua, el labio de abajo, inferior hacia abajo, ¿vale? Presionar los mofletes, estirar, lo ideal es hacerlo en los primeros 15 días debajo de la lengua para que se vuelva a estirar, es decir, levantar la punta de la lengua hacia arriba, tirando de la barbilla, ¿vale? Como para estirar esa zona, tocar por dentro de las mejillas y así para favorecer la movilidad de la lengua. Y luego, a partir de los 15 días después de la frenotomía, un ejercicio como de rodillo, que consiste como en masajear la zona donde ha estado la cicatriz, el frenillo, el rombo, haciendo una ligera presión varias veces al día para elastificar esa zona, ¿vale? Y esto unido al estiramiento que hemos dicho de la punta hacia arriba también puede mejorar.
Y después de ver todo esto, si no afecta la lactancia, ¿nos olvidamos de la anquiloglosia? Pues no es que nos olvidemos, pero no hay datos suficientes para justificar el corte del frenillo por otras razones que no sean problemas de lactancia. Ahora mismo, a lo mejor dentro de un tiempo eso cambia, pero ahora mismo, por si el bebé tiene un problema en el habla, no vamos a cortarle ahora. Vamos a valorar si tiene un frenillo, y si lo tiene y en algún momento da algún problema respecto a la fonética al habla, pues se valorará cortar, ¿vale? Es cierto que en ocasiones, si hay una gran limitación en la movilidad de la lengua y afecta a otros aspectos, pues cólicos, atragantamientos, cuando empieza con la alimentación complementaria, mala oclusión dental, lo ideal es que en el primer año de vida un odontopediatra valore al bebé. Entonces, si ve que hay un impacto por una gran deformidad de la boca en cuanto a eso, pues hay veces que propone una frenotomía. Pero a grandes rasgos no hay datos suficientes todavía para justificarlo más allá de por un impacto negativo en la lactancia, ¿vale? Y sobre todo, si vemos que hay una anquiloglosia, pero no está ocasionando ningún problema, lo que no está roto no se toca. Es decir, si vemos que hay una anquiloglosia, pero no tengo ninguna dificultad con la lactancia y todo va fenomenal, pues bueno, yo voy a saber que mi bebé puede tener una anquiloglosia, que puede provocarle a largo plazo alguna dificultad, pero si ahora mismo no lo tiene, no está indicado cortarlo, ¿vale? Y bueno, después de todo esto, ¿quién puede ayudarnos? Pues esto es un tratamiento multidisciplinar, ¿vale? Pueden intervenir logopedas, odontopediatras, fisiosteópatas, matronas, consultoras de lactancia, pediatras, pero sobre todo profesionales con conocimientos en lactancia y en anquiloglosia, ¿vale? Pues porque al final son los que más relacionados están con este tema y más información, bastante evidencia y más ayuda nos van a dar. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que esto os valga, aunque solo sea para poder establecer ahí una alerta si hay alguna dificultad. Y nada, un saludo a todas y bueno, el objetivo es que todas tengamos la lactancia que queramos y una lactancia feliz, ¿vale? Muchas gracias y un saludo.